Eskerrik asko, presidenta Andrea, ya guardián de Noy. Bueno, primero, vamos a hablar primero de la que apoyamos, la que en realidad está presentada por la enmienda de sustitución por los 4 grupos, y luego me centraré en la que vamos a decir que no, que es la presentada por UPN. La apoyamos, esta enmienda y la hemos presentado conjuntamente, porque, desde luego, responde efectivamente al espíritu claro del acuerdo programático, porque lo recoge bien y lo dice ya en la propia explicación de esta enmienda de sustitución, pero además porque responde claramente a los criterios de Podemos, del impulso a que de verdad pueda acceder a la universidad todas las personas y mucho más aquellas que lo tienen más difícil. Y, por cierto, acceso que ha estado completamente, o desde luego muy cuestionado y denegado para bastantes colectivos en los últimos años, con todas las medidas de recortes, no solo por las becas, sino también por las tasas, los nuevos planes, etcétera, etcétera. Y, desde luego, lo apoyamos claramente por sentido común, ¿no? Porque realmente sí que Podemos, que por cierto no estaba en la anterior legislatura, sí que cuando vimos los datos nos asustó bastante, y efectivamente presentamos ya en junio de 2016 una pregunta oral que se nos contestó por escrito por los problemas del verano y que la volvimos a preguntar sobre esta materia, precisamente porque al comprobar los datos nos quedamos de piedra. ¿Cómo podía ser realmente que el cómputo total del dinero que se estaba destinando hasta ahora a las becas para este concepto en Navarra, efectivamente fuera que el 18% se llevase el 58% o 61%, depende cómo se hace el cálculo, y que desde luego 540 personas, alumnas, se llevasen 1,6 millones, o 418 de la UMNA se llevasen solo 342.000 euros. Realmente estos datos nos decían: aquí pasa algo gordo, está claro que esto no es equitativo. Por eso ya en junio pusimos esta pregunta oral para hablar del tema y para plantear el cambio de criterios. Por lo tanto, como iba claramente en nuestra línea, decimos que sí a lo que se está planteando en la propuesta de resolución que estamos defendiendo. ¿Y por qué? Porque desde luego nos parece, ya se ha explicado muy bien, que no tenía sentido lo que estaba ocurriendo, y lo que estaba ocurriendo ya se ha dicho, pero vamos a recalcarlo un poquito más. Esos datos que hacían que el 18% se llevase casi, entre el 58 y el 61% de todo el dinero, y que estaba estudiando en la Universidad del Opus, era posible a que realmente hasta ahora todo el planteamiento de las becas estaba hecho, desde luego, para favorecerle. Y para favorecerle quiere decir lo que se ha contado, es decir, no se descontaba la del Ministerio, tenían un tramo específico para poder entrar, en ningún momento se tomaba como referencia el precio público y sí su precio, con lo cual era muchísimo más alto, y por lo tanto las becas que recibían eran siempre mucho mayores. En fin, todo eso. Es más, algo que todavía no ha salido, pero que también tiene que ver con esto, que es que además, que ya se hablará, supongo, en su momento otra vez, como además de todas esas ventajas que ya les daba el condicionado de las becas, además resulta que las personas empleadas del Opus, en todas sus diferentes empresas, que tengan una renta por debajo de 60.000 euros, como ven, es una renta que tiene mucha gente, desde luego solamente tienen que declarar en concepto del 10%, no así como el resto de contribuyentes, que tenemos que hacerlo en concepto del 100% cuando recibimos becas. Es decir, está claro que había un interés muy interesado, desde luego, para que aquí hubiese un reparto nada justo y equitativo. Esto nos ha hecho ver claramente que este tema había que cambiarlo, y había que cambiarlo en lo que ya se ha explicado. Había que cambiarlo en cuanto a garantizar que el precio se tomaba desde la referencia del precio público, realmente como lo que nos puede igualar a todas las personas, y desde luego
cambiar algunos tramos que permitieran que efectivamente las personas con situaciones de menores ingresos puedan tener en este momento accesos al 100%. Pero además, no solo eso, efectivamente que se contemplaran todas las casuísticas en el sentido de que efectivamente hay territorialidad, por lo tanto hay personas que quedándose dentro de Navarra tienen que desplazarse y por lo tanto todo el tema de transporte, comedor, etcétera, etcétera, además de efectivamente la garantía lingüística. Todo ese tipo de cuestiones son los que han hecho que la nueva convocatoria por parte de Podemos Aldugu tenga cosas realmente positivas desde el punto de vista de reparto equitativo y de la igualdad. Convocatoria que nos reafirmamos en que así debe de seguir. Y desde luego también, unido a eso, y es cierto, y vuelvo a insistir, cuando Podemos Aldugu puso este tema sobre la mesa, que fue en junio, si en ese momento ya se hubiera actuado y hubiera salido este nuevo criterio de becas, pues hoy no tendríamos que dar el visto bueno a ese punto segundo, que dice que es cierto que algunas personas, las personas de primero del curso de nivel universitario, en el momento en que ha salido este planteamiento de becas, que está en plazo, pero sí que es cierto que en la medida que ha salido ahora no pueden cumplir de ninguna manera las de primero el tema de haber hecho la solicitud previa en la pública. Por lo tanto, es justo reconocer aquello que no es posible, que no se ha hecho bien y por lo tanto decir, bueno, que de todas maneras, para serles sinceros y sinceras, es poquita gente, no pensemos que estamos hablando de tanta, pero tienen todo el derecho porque ahí es cierto que pueden sentir mermados sus derechos y eso siempre hay que corregirlo. Así que por nuestra parte es claro que sí, corregir esa parte que puede dejar con una cierta vulnerabilidad a un porcentaje de personas que entran en el primer curso, pero desde luego mantener absolutamente todos los criterios que se están planteando en el nuevo concepto de becas. No solamente mantener, desde nuestro punto de vista, querríamos ir a mejorar, es decir, mantener lo actual, mejorarlas, porque hay todavía mucho que discutir y lo ha señalado la señora Aranoa. No es normal que personas que tengan una renta de 449.746 euros puedan tener derecho a becas. Realmente tendríamos que tenerlo mucho más escorado, precisamente aquellas que en este momento no están cobrando ni los 400 euros. Ahí es donde tenemos que hacer los saltos importantes. Y, por supuesto, no solamente esto, sino que entendemos que la mejora debe de ir, ¿cómo no? Por supuesto que sí, aumentarlas si es necesario en dinero en siguientes cursos y desde luego siempre para conseguir que todo el mundo que no tiene los ingresos como para podérselo pagar tenga desde luego el derecho a unos estudios universitarios. Nuestra línea es siempre clara en esto, no entendemos los beneficios para unos pocos. Además, en este caso, para unos pocos que son bastante dogmáticos a veces en lo que enseñan o por lo menos que no cumplen estrictamente algunas leyes públicas como la Ley de Igualdad y otras, pero en cualquier caso también, es decir, nuestro punto es claro. No entendemos ese tipo de privilegios, beneficios o caprichos, como quieran llamarles, y sí siempre poner el acento en conseguir que las necesidades básicas, es decir, las personas más vulnerables, tengan de verdad este acceso. Volvemos a repetir, pues, que consideramos que está en plazo, pero en cualquier caso hay que mejorar esa parte que nombramos en el punto segundo, pero que lo demás son los puntos. La resolución significa un avance en la equidad y la igualdad. Es evidente que se le va a dar la vuelta en quienes la reciben y también en los tramos de renta y además de todo lo que ya he señalado antes. En cualquier caso, ya aclarada esta, me voy a centrar en la contestación a la moción de UPN de por qué no. Miren, la verdad que esto suena ya a esta campaña continua de intentar liarla, ¿no? Es decir, de mezclar lo justo con lo que ustedes consideran que es meter cizaña, pues ya llevamos un poco hartura, ¿no? Digo, porque está bien que reclamen lo que les he comentado del punto segundo, de lo que sí estamos defendiendo, de aquellas personas que están por entrar en primero han podido sentirse perjudicadas, pero ustedes no pretenden eso. Ustedes lo que pretenden es que volvamos a plantear los criterios de las becas anteriores y, si puede ser, incluso mejor. Desde luego, por nuestra parte, consideramos que no nos tienen que venir a engañar ya más. A ustedes no les preocupan las personas pobres para que estudien. Les preocupa que algunas personas, en concreto aquellas que están en
Opus sean las niñas bonitas de esta sociedad y, por lo tanto, seguir manteniendo aquello. Ustedes querrían volver seguramente a aquella situación donde se les regalaron los terrenos, se les firman convenios especiales con su gente trabajadora, se firman conciertos sin ningún tipo de control, se les da toda la investigación y ahora, además, también históricamente también todas las becas. Pues miren, para Podemos Aldugu lo sentimos. Queremos que las niñas y niños bonitos de Navarra sean absolutamente todas y que tengan todas las mismas posibilidades desde los 0-3 años hasta que llegan a la universidad. Eso es lo que queremos. Y, por lo tanto, sí queríamos sugerir una cosa última, que es que si tanto les preocupa de verdad, en este caso a la universidad, las personas con menos recursos podrían también dar becas propias, ¿no? A poner en práctica sus propios conceptos y dar becas a aquellas personas que, a pesar de todo, no llegan, pues que les den becas, que harían un gran favor social.